Vamos a partir la sesión de Journal Club de hoy. Espero que les haya parecido un paper interesante. Vamos a hablar un paper que salió no en la revista Lancet como parecía, sino en una revista como hija del Lancet finalmente, que es eClinical Medicine, que es una revista Open Access que también sigue más o menos los mismos estándares de calidad y un poco la misma línea de Lancet, pero en Open Access, que habla de mortalidad y morbilidad después de TIVA versus anestesia inhalatoria, una revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, esto parte considerando que más o menos se dan 300 millones de anestesia al año, un 80% de estas son gases, cuando hablamos de anestesia general. Y hay una discusión que lleva mucho tiempo dando vuelta, que es los beneficios que tienen distintas técnicas anestésicas, hasta qué punto se ha podido demostrar o no en laboratorio y en pacientes, como por ejemplo el tema de si los gases efectivamente protegen contra fenómenos de isquemia y reperfusión, que es algo que se ha planteado mucho en especial desde la anestesia cardiovascular. Y por otro lado, si tenemos efectivamente un rol de lativa con efectos organoprotectores inmunomoduladores que se han planteado incluso en relación a progresión y sobrevida de cáncer, como hemos discutido en otros journal club. Entonces, hay muchas preguntas en esta línea que van de la mano de la investigación translacional, donde tenemos efectos en laboratorio y no tenemos tanta claridad de qué tanto estos efectos están pasando también a verse en la práctica, en la clínica, con los pacientes reales que estamos viendo. Entonces, todas estas preguntas están dando vuelta y tenemos que saber un poco para dónde se aterrizan finalmente. Además, hay otro punto que ha ido tomando cada vez más relevancia, que es un poco los efectos ambientales de la elección de la anestesia, sabiendo que cada vez los pacientes están más informados, cada vez más la protección al medio ambiente está tomando un rol más preponderante en las tomas de decisiones, por ejemplo, de políticas públicas y de elecciones personales de distintos individuos. Y en ese contexto hay que saber que los gases efectivamente contribuyen al efecto invernadero por el mismo, como mismos gases, digamos. Y por otro lado, cuando hablamos también de otro de los efectos ambientales, la huella de carbono, podemos decir que la TIVA tiene una huella de carbono despreciable si se compara con los gases. De hecho, se reduce un 95, un 99% la huella de carbono cuando en hospitales que pasan de dar anestesia solo con gases a dar anestesia con TIVA. Entonces, es un efecto que probablemente se va a ir involucrando en políticas públicas y en toma de decisiones asociadas a los pacientes que pueden ir solicitando que pueden ir teniendo distintas solicitudes en base a intereses o preferencias dentro de lo que la práctica clínica permite conveniente. Otra cosa interesante de este trabajo es que se han ido planteando otros resultados a buscar en estudios perioperatorios, y allá están los Standardized Endpoints in Perioperative Medicine, que es una lista de resultados como estandarizados para que los trabajos de aquí en adelante que hablen de estudios perioperatorios usen más o menos nombres y resultados o búsqueda de resultados estandarizados, cosa de que podamos después realizar metaanálisis, revisiones sistemáticas, hablando todos de lo mismo y no teniendo que inferir si efectivamente estamos usando datos distintos o datos iguales. La gracia de esto es que resumiría entonces los resultados perioperatorios relevantes y dándole más consistencia entonces a los estudios que se hagan en el área, permitiendo después sintetizar la evidencia en el futuro de una mejor forma. Entonces, la idea de este trabajo es sintetizar la evidencia disponible de randomizados para tomar mejores decisiones entre la toma de decisiones del uso de TIVA versus gases como anestesia general de mantención en la práctica clínica habitual. Entonces, un poco ese es el escenario en que estamos parados actualmente. Volviendo un poco a estos endpoints estandarizados, aquí tenemos 48 outcomes, digamos, en esa línea. Y podemos ver varios que nosotros ya conocemos, típicos: mortalidad 30 días, mortalidad al año, mortalidad hospitalaria, infarto, injuria miocárdica, muerte cardiovascular, etcétera. O sea, tenemos varios resultados que podemos estudiar con estos steps como para estandarizar un poco la nomenclatura que se use de aquí en adelante.
Entonces eso vamos a verlo más adelante, estas mismas tablas y estos mismos nombres, digamos, en trabajo probablemente que vayamos revisando en el futuro. Los métodos que se utilizaron. Entonces se hizo una revisión de la literatura siguiendo las guías Prisma y teniendo un registro en el protocolo Próspero. Ya se eligieron trabajos randomizados que tuvieran dos o más grupos comparando mantenciones anestésicas, sin importar el método de inducción anestésica. Lo importante es que uno de los grupos tenía que tener, por lo menos uno de los grupos tenía que tener gases y el otro de los grupos tenía que tener TIVA, independiente de qué tipo de gases fuera y si había más grupos dando vuelta. No consideraron el protóxido, lo consideraron más o menos irrelevante para el análisis, igual que los inductores, así que no fueron parte de las variables que analizaron. Para medir el riesgo de sesgo, en este caso, usaron la herramienta del Cochrane Handbook o de revisiones sistemáticas de intervenciones y la calidad de evidencia la evaluaron con la herramienta GRADE. Los outcomes primarios que usaron fueron mortalidad y morbilidad asociada a disfunción orgánica. Y aquí entonces tenemos los outcomes que vieron, que buscaron como outcomes primarios dentro de estos steps que habíamos visto antes. Y en particular los outcomes más preponderantes que fueron a seguir como los principales dentro de los primarios fue la mortalidad a 30 días y la mortalidad al año. ¿Ya? Entonces esos fueron los primarios y los principales dentro de esto, podríamos decir. También hicieron un análisis de subgrupos. Buscaron población cardio versus no cardio, que era cerca del 80% de la cirugía no cardíaca. Vieron la TIA contra cada halogenado, que cerca del 60% de las comparaciones eran contra sevoflurano. Vieron un análisis de subgrupo también por edad, pediátricos y adultos mayores también para considerar. Y vieron algún análisis también de su grupo que ya era más menor, que era según tipo de cirugía, para cirugía pulmonar, por ejemplo, y otro tipo de cirugía más específico. Y también usaron un método de selección de prioridades, donde consultaron a una especie de consejo que aparentemente está bastante bien establecido ya para la práctica clínica, donde se les consulta a un grupo de pacientes que a su vez, que, o sea, de usuarios del sistema de la salud, que además tienen experiencia en el sistema de salud. O sea, lo que yo entendí era que eran personas que se dedican a trabajar en el área de la salud, pero que a su vez han sido pacientes del mismo sistema. Entonces, para preguntarles por procesos de calidad y de seguridad y para tomar la voz de esto, de esta especie de consejo en las tomas de decisiones futuros. Aparentemente esto es algo que ya tienen más o menos estandarizado como parte regular de la clínica que usan, o sea, de la toma de decisiones clínicas que usan, como para ir implementando procesos de mejora continua. Entonces, asimismo, se consultó entonces a este grupo y de ahí una de las prioridades que salió era esta de la relevancia que había de la anestesia en el medio ambiente. Entonces, ¿qué impacto estábamos teniendo con nuestras prácticas anestésicas? También apareció como una prioridad relevante para echar una mirada, que si bien no hay revisiones tan sistemática, digamos, al respecto, sabemos que, como conversábamos antes, que la huella de carbono y el efecto de los gases invernaderos cambia de una técnica a otra. Entonces, por eso un poco se le dio también una relevancia al tema del estudio sin ser esta incluida dentro de los outcomes que se estaban evaluando en este estudio. No sé si se entiende. A los resultados, pasando ya a cosas más concretas. Un poquito más de 300 randomizados con poco más de 50.000 pacientes. Cirugía no cardíaca fue cerca del 85%, adultos fueron el 92% y como le decía, TIA versus sevoflurano fue cerca del 67%. Para enfatizar un poco la relevancia que ha ido teniendo este problema al paso del tiempo y los avances de la información, ellos enfatizan que más de un tercio de de los estudios fueron publicados en los últimos 5 años y estos estudios y los primeros estudios lo hicieron desde el inicio de la evidencia, cerca de los años 80. Entonces, efectivamente, la evidencia que ha ido creciendo en cuanto a número de randomizados publicados en el área ha tenido un gran auge, en especial en los últimos 5 años. Así que se justifica un poco por ese lado como también tener una sintetización de la evidencia más
adecuada, en la misma línea. Si al final, si vemos 34% de los randomizados en 5 años, significa que ya en 5 años tenemos 100 randomizados. Los últimos 5 años fueron cerca de 100 randomizados los que salieron. Así que claramente inabarcable si los vamos viendo así por separado. Outcomes primarios, para ir entrando también a los resultados más duros. No encontraron diferencias en mortalidad, tanto por datos agregados como por datos por subgrupos, que es algo que ya hemos conversado en el pasado, que se sabe que en general no hay mayor mortalidad asociada a una técnica o a la otra. Si vieron en otro tipo de datos de disfunción en relación a órganos, que había diferencia en la disfunción cognitiva posoperatoria a favor de la TIVA. Había mejores resultados en test cognitivos, en estudios que habían juntado a 6.300 pacientes, donde las diferencias en cuanto a los números estandarizados de las mediciones daban para que fuera también clínicamente significativo. Y además tenían una menor incidencia cuando conversábamos, o sea, cuando hablábamos de resultados en números totales o en promedios de test cognitivo, entonces teníamos mejores resultados. Y además cuando vemos la incidencia en sí misma, teníamos una menor incidencia de disfunción cognitiva posoperatoria a favor de la TIA, con un riesgo relativo de 0,62. Aquí se dieron cerca de 3.800 pacientes. Esto se vio predominantemente en el subgrupo de adultos mayores, pero sin embargo, los números ahí no me calzan mucho con las tablas que pusieron y no tengo mucha explicación ahí de dónde, porque de hecho si ven abajo la tabla, cuando estamos hablando de los riesgos relativos, abajo, no sé si es el puntero, en el deterioro posoperatorio, de disfunción cognitiva posoperatoria, digamos, los números de total de pacientes incluidos son un poco distintos a los números de la incidencia, de la incidencia de riesgo relativo. O sea, de las diferencias estandarizadas de diferencia en test cognitivos, que aquí tenemos 6.355 y aquí tenemos 6.539. No sé dónde salió esa diferencia, si están considerando más pacientes en un grupo o en otro, pero finalmente lo que refieren es que tenemos a favor de la TIGA clínicamente y estadísticamente significativo. Ya, para los otros resultados, dentro de lo que vimos, no tenemos ninguna otra diferencia significativa en cuanto a morbilidad y daño de órganos entre TIVA y gases. Para los outcomes secundarios, vimos que salen resultados a favor de la TIVA para náuseas y vómitos, que es algo que también tenemos bastante claro, con un riesgo relativo de 0,6. Y en delirium al despertar con un riesgo relativo del 0,4. Ahí las diferencias claramente fueron más notorias en los niños, en la agitación al despertar. Así que pareciera que finalmente, aunque el subgrupo de niños es un porcentaje chiquitito, digamos, se vio una diferencia mucho más notoria, pero aparentemente también se vería en los otros grupos, como para haber tenido un riesgo, una reducción del riesgo relativo tan, o sea, un riesgo relativo tan a favor de la TIVA, con un porcentaje chico de niños que estuvieran incluidos, el efecto debiera ser ya demasiado grande como para notarse, así que probablemente también se nota en los otros subgrupos, no solamente en los niños. Y también se ve que hay una diferencia a favor de la TIVA en cuanto a la calidad de la recuperación, medida por el índice Quality of Recovery 40, que también sintetiza varios resultados para llegar a un índice en ese contexto. Para los outcomes de eficiencia no hubo mayores diferencias o diferencias clínicamente significativas, había diferencias de pocos minutos en relación a una técnica versus la otra, que los gases podían ser un poco más cortos, pero tema de minutos, no alcanzaba a ser más de 5 o 10 minutos, entonces era clínicamente irrelevante. Y para otras cosas como tiempo de extubación o despertar, etcétera, era todo más o menos igual, y si no era igual, era clínicamente irrelevante, aunque fuera estadísticamente significativo. Para lo que sí hubo diferencia, que queda la duda un poco de para dónde va eso, qué tanta relevancia tiene, es en el consumo intraoperatorio de opioides, donde los gases estaban asociados a un menor consumo de opioides intraoperatorios. Ahora bien, ya hemos discutido un poco este tema y finalmente la relevancia del consumo intraoperatorio queda un poco
queda un poco como con gusto a nada también como un resultado por sí mismo, porque hay que analizar también qué tanto si eso lleva a un menor consumo de opioides posoperatorio o no. Ya hemos discutido en el pasado que aparentemente al mayor uso de opioides intraoperatorios pudiéramos tener también mejores resultados en el consumo de opioides posoperatorio y a largo plazo. Entonces, esa variable, si bien salió significativa y salió que los pacientes que usaban gases tenían menores consumos de opioides intraoperatorios, es un tema que hay que mirar con harto cuidado y que da un poco más de discusión que solamente sintetizar evidencia desde randomizado, digamos. Bueno, en base a los resultados que hemos visto desde la clínica, desde randomizados con pacientes reales, hay que ver qué estudio fisiopatológico vamos a hacer como para sustentarse y para seguir viendo dónde estamos parados. Finalmente, los temas estos de isquemia, reperfusión o de la inmunomodulación, si bien pueden ser en el laboratorio, pueden ser clínicamente relevantes, será temas que tendrán que seguir estudiándose, digamos, por ese lado, pensando en tener efectos clínicos significativos en el futuro. ¿O tendremos nuevas líneas de investigación para potenciar estos desarrollos, cosa de que en el futuro eventualmente se vean que estos resultados del laboratorio se pueden plasmar de una mejor forma en la clínica? Hasta el momento, todo esto, todo lo que hemos visto de laboratorio, digamos, y de análisis por ese lado, no tiene, no tiene un rol mayor en cuando estamos viendo grupos de pacientes agregados. O sea, cuando vemos 51.000 pacientes, probablemente el tema de isquemia, reperfusión o de efecto inmunomodulador de una técnica o de la otra pasan un poco a segundo plano porque probablemente para poblaciones más seleccionadas y para casos más específicos pudiera plantearse un rol súper puntual, digamos, pero para eso falta desarrollo de nuevas líneas de investigación, como para ir uniendo la clínica con la investigación, yendo desarrollando la investigación en base también a los resultados clínicos y a la relevancia clínica que esto tiene. Ahora, lo otro que sale un poco a discusión es si el deterioro cognitivo posoperatorio, los estudios en general lo han visto a corto plazo, pero no sabemos qué es lo que pasa más a largo plazo también, si estas conclusiones son extrapolables más a largo plazo, no tenemos evidencia como para conversar eso, al menos en base a estos randomizados que se incluyeron aquí. El impacto ambiental es otro tema a discutir que, como conversábamos, no se vio dentro de los endpoints del estudio, pero sí era una consideración importante que llevó un poco a la creación de este randomizado también, como para tener mayor evidencia, para tomar mejores decisiones, no solamente en los resultados que se vieron ahí, sino que además en el impacto que estas decisiones tienen en otras esferas, como el impacto ambiental. ¿Qué está pasando con los costos? ¿Qué está pasando con la huella de carbono? ¿Qué está pasando con las emisiones contaminantes? Son preguntas que probablemente cada vez más se nos van a hacer tanto desde el sistema de salud, desde políticas públicas y probablemente también desde pacientes. Así que tenemos que ir teniendo todas estas consideraciones también de los beneficios que tenemos en la clínica asociados a los impactos que tenemos en otras esferas de la realidad también en ese contexto. Finalmente, cada técnica va a tener sus ventajas, sus desventajas, incluyendo, por ejemplo, la familiaridad que uno tiene en una técnica o en la otra, los modelos o la administración de fármacos que uno tiene y las predicciones que uno puede tener de distintos eventos, como de la profundidad anestésica o el despertar. Cada uno va a tener sus ventajas y sus desventajas y cada anestesista va a tener su familiarización con un modelo o con el otro. De todas formas, me parece que este trabajo claramente se inclina por las ventajas que presenta la TIVA en todos los niveles, digamos, a nivel clínico y a nivel del impacto ambiental. Eso con el trabajo que quería mostrarles. Espero que les haya parecido interesante, significativo, creo que valía la pena y que un poco viene, con tantos pacientes, viene a dar medio por cerrado, encuentro yo, el tema de las revisiones sistemáticas y metaanálisis en una discusión de TIA versus gases que ya se ha discutido, digamos, y probablemente se va a seguir discutiendo, pero con esto yo creo que ya el área queda más o menos zanjada hasta que haya una evidencia bien grande que pueda empujar la balanza para algún otro lado o con algún otro outcome menor finalmente. Así que dejo abierta la palabra, opiniones, comentarios, sugerencias.
¿Alguien, algún comentario? Mucho bien. Oye, bueno, no sé si alguien, si no tenemos comentarios, creo que lo dejamos hasta aquí, parece, pero No, yo creo. Espérate, yo voy a hacer un millón. aquí pues, buen hombre de Pedemonte puede comentar aquí No, que caiga. creo que es importante porque estamos tú, Eric y otros pecados, como cuál es la diferencia de esto a un RCT, que se lo podría explicar un poco a grandes rasgos, cuál es la gracia en metaanálisis, básicamente. Bueno, finalmente un metaanálisis versus un randomizado controlado es una síntesis de la evidencia que nosotros tenemos desde varios randomizados controlados. Finalmente, uno cuando hace un randomizado o cuando hace otro, va a tener diferencia entre los estudios, porque va a tener poblaciones distintas, no todos los estudios se hacen en el mismo hospital o en el mismo lugar, entonces eso nos permite también tener variables que probablemente no están incorporadas de entrada, como puede ser temas de etnia, temas de lugar, temas de nivel socioeconómico, por poner uno de muchos ejemplos entre un trabajo que se hace en Egipto, un trabajo que se hace en China y un trabajo que se hace en Argentina. Entonces, finalmente tenemos un montón de variables que no estamos numerizando, categorizando en cada RCT y que pudieran tener algún factor. Entonces, finalmente podemos ir haciendo una síntesis de la evidencia con más pacientes, permitiendo tener resultados que sean estadísticamente con mayor significancia y a la vez meter más variables que permitan integrar de una mejor forma los resultados. Por eso probablemente en algunos estudios vemos diferencias significativas y en otros no tanto. Tal vez un estudio no estaba potenciado de forma suficiente para llegar a resultados significativos, pero otro sí, y otro tal vez tenía resultados contradictorios en la otra línea. Entonces no tenemos claridad de para dónde va. Entonces necesitamos un método que nos permita sintetizar la evidencia y ahí es donde tenemos finalmente los metaanálisis y revisiones sistemáticas, donde juntamos toda la información que tenemos disponible hasta el minuto y damos resultados lo mejor posible. De hecho, que algún grado de heterogeneidad es positivo también porque nos permite meter más variables que no están cuantificadas objetivamente o que no son parte del estudio, digamos, y que son parte del error residual, podríamos decir, de cada análisis. Entonces, con eso vamos sumando como errores residuales y vamos permitiendo una extrapolación más generosa o más abierta en relación a variables que no hemos medido, digamos, en ese contexto. Claro, para complementar solamente, está perfecto lo que dijo Augusto, pero por ejemplo, para darle un ejemplo, la mayoría de los estudios no tienen el poder suficiente o el N suficiente para ver outcomes que son súper relevantes, pero poco frecuentes. Por ejemplo, mortalidad. O sea, ¿qué cosa más importante que la mortalidad en medicina, po, cierto? Entonces, la gracia de tener estos grandes estudios que puedes juntar todos los casos de mortalidad y sacar conclusiones un poco más sustentadas en la estadística, en que para dónde se inclina la balanza con este tipo de estudios, que buscan sintetizar toda la evidencia que es disponible. La gracia también de este trabajo, por ejemplo, es que es un metaanálisis de RCT. A veces hay otros metaanálisis que mezclan RCT con estudios observacionales y ahí la cosa se empieza a poner un poquito más difícil, encuentro yo, porque hay que analizarlo de distintas formas. Eh, y yo creo que el gran mensaje que quería decir Augusto también es que los metaanálisis pueden aumentar la validez externa de los resultados, porque efectivamente tú agarráis distintas poblaciones, distintos estudios que pueden haber tenido pequeños o cerradas que no sea tan heterogéneo tampoco, diferencia en criterios de inclusión y exclusión, pero los juntáis para tratar de ver que todas las
por la pregunta que estás queriendo responder, eh, y se inclina para el mismo lado. De hecho, si ustedes se fijan, en algunos metaanálisis hay un estudios que se van para un lado y otros para otro. Y al final y eso es como la medicina nomás, de repente, no sé, pues, nosotros decimos que el paracetamol hace bien para la fiebre, pero de repente para el paracetamol de 100 pacientes hay 5 que le hace mal el paracetamol, no sé, pues, qué sé yo, dará una reacción alérgica, da lo mismo. Pero no todos los resultados son iguales en todos los pacientes. Básicamente lo que uno muestra finalmente es el resultado agrupado, ¿cierto? Ujú. Entonces, es choro esto de los metaanálisis, y una de las grandes gracias, yo creo que tiene desde el punto de vista del investigador, es que lo que tú haces es recolectar los datos desde Internet. O sea, toda la recolección de datos, o sea, tú no empiezas a juntar los datos, no pasáis por ética, todo eso no, claro, hay formas de hacerlo que aquí lo hicieron adecuadamente, lo hicieron con las guías Prisma, lo inscribieron antes en Prospero, que es el Similar Clinical Trials, pero te ahorráis el año y medio que te demoraste en juntar los datos, lo hiciste solamente a través de sacar los datos de Internet, lo cual no deja de ser, pues te ahorráis un montón de tiempo en, en juntar y recolectar data, te ahorráis probablemente cosas tipo ética, etcétera, pero no son trabajos originales habitualmente. Ahora, desde un punto de vista de publicación, ascenso académico, etcétera, vale igual que cualquier otra cosa, sobre todo si están publicados en buena red. Ujú. Ricardo Fuentes está levantando la mano. Gracias, Augusto. Súper interesante el paper. Yo tengo una consulta, una pregunta que hacen habitualmente los becados cuando uno les plantea este tema, el tema de costos, cuál finalmente es más cara. No sé si en este paper se menciona algo al respecto o si alguien del público conoce algo local. Yo en el último tiempo reconozco que no tengo un dato actualizado de cuál sea más cara que otra. En O el último sea, tiempo que lo averigüé, había una tendencia a igualarse, pero no tengo un dato actualizado. eso, o sea, en cuanto a costos económicos, monetarios, el paper decía que estaban bastante balanceados, que incluso la TIVA estaba empezando a tener menores costos, se podría plantear incluso en algunos escenarios. Ahora bien, en nuestro escenario particular hay que ver también, claro, los sobreprecios que se hacen por parte del hospital y etcétera, como para saber localmente si eso sigue la misma tendencia de lo que se sugiere aquí, que pudiera haber diferencia en cuanto a precios o no. Así que ahí tenemos políticas hospitalarias locales que distorsionan un poco la realidad del resto del universo. Así que para saber eso en directo habría que ir a mirar los números más específicos del hospital. Pero en principio, en otros lugares se está tendiendo a igualar, incluso a veces puede ser incluso un poco más barato dando vuelta. Eso. Oye, Augusto, y no sé si se escucha, sorry, Sí, sí, estoy tratando de cambiarme. sí, Oye, sí. súper interesante la presentación. Yo un poco complementando lo que plantaste tú y lo que mencionaba Pedemonte, sí quiero discrepar un poco respecto al tema, porque o sea, a mí me parece súper interesante el abordaje y el análisis que hiciste tú, que hizo Pede respecto a la utilidad de las revisiones sistemáticas y metaanálisis en todo esto. Sin embargo, yo creo que no hay que perder de vista una cuestión que dijo Pedemonte que quedó como medio a la pasada, pero que creo que es súper relevante respecto a las técnicas de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y es que estrictamente siguen siendo estudios retrospectivos. ¿Por qué? Porque en la práctica tú prospectivamente, en este caso, hiciste un análisis con datos de un RCT, pero tú habitualmente no necesariamente tienes acceso a los datos originales y lo que tienes al final son los resultados consolidados de los estudios que son reportados. Cuando uno hace una revisión sistemática y posteriormente un metaanálisis, uno hace un intento bien exhaustivo por tratar de contactar a los investigadores originales de los estudios para que te compartan los datos crudos, pero eso no necesariamente ocurre en todos los casos. ¿Y por qué menciono esto? Porque no necesariamente porque exista una como mala, o sea, como que exista dolo o mala intención de parte de los investigadores iniciales o del metaanalista,
pero sí, en el fondo, poner el énfasis en la distancia que existe entre el paciente o el voluntario que participó en el estudio, sus datos y el acceso que tú estás teniendo y el análisis que estás realizando tú. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado porque es una de las fuentes de sesgo que son importantes y que Pedemonte mencionó, en el sentido de que a veces tú así una revisión, un metaanálisis, después así otra revisión, otro metaanálisis, y los resultados son completamente distintos. Y ahí yo he hecho un poco de menos, al menos que en la mención de la presentación, hacer un poquito más de énfasis respecto a cuál era la heterogeneidad de los resultados en el momento de hacer el metaanálisis y con qué modelo específico se analizaron. Porque uno de los problemas que tienen la revisión sistemática y metaanálisis es que habitualmente se concentran en áreas o problemas en los cuales los estudios aislados carecen de poder y en general la carencia de poder está dada, entre otras cosas, porque los N son chicos, pero también porque el tamaño del efecto no es muy grande. O sea, en la práctica, como alguna vez hemos dicho, o sea, si al final la diferencia de mortalidad vaya a necesitar tener 45.000 sujetos por rama, la verdad que es muy probable que el tamaño del efecto sea también bastante poco importante. Entonces, dado todo lo anterior, yo el único punto que tal vez quisiera hacer es la nota de cautela respecto a decir de que esto está zanjado con este trabajo, como para poder argumentar de que en los pacientes con riesgo de deterioro, digamos, cognitivo, o en los pacientes pediátricos con riesgo de agitación, deberíamos estar dándole estiva porque si no, estamos haciendo mala anestesia, digamos, ¿ya? Eso creo que, o sea, de alguna manera esto inclina, de alguna manera sugiere ciertas cosas, pero no me parece que esté zanjado. No, o sea, cuando digo zanjado, digo a que probablemente es difícil que salga nueva evidencia que contradiga los datos actuales. O sea, probablemente si ya tenemos un riesgo relativo de 0,6 para la incidencia de delirium, es poco probable que Sí, pero salgan trabajos suficientes como para decir que nuestro riesgo relativo de incidencia de delirium está para el otro lado, que es 1,5, o por sea, ejemplo, no sé. depende, porque por una parte hay dos elementos ahí que son importantes. El primero es que efectivamente uno puede realizar un análisis adicional en el cual tú puedes saber cuánto es de alguna manera el valor de la información adicional que te va a aportar a esto. Y en otras palabras, con los datos que tú tienes, saber cuántos sujetos más por grupo necesitarías para cambiar esa diferencia. Eso este trabajo no lo hizo, otras revisiones sistemáticas y metaanálisis lo hacen. Claro, ese es un Y por trial otro lado, sequential analysis, claro. exactamente, y uno esperaría que para poder zanjar eso, por último me digan, mira, ¿sabes qué? Debería agregar 40.000 pacientes o sujetos por rama para poder mover la aguja. Y el otro punto importante es que no hay que olvidarse que cuando uno habla de riesgo relativo, es mejor tratar de transformar eso a reducciones o sea, una reducción absoluta de riesgo. Porque en la práctica, cuando uno habla de riesgo relativo, los puntos de comparación como bien dice, relativo de un grupo frente a otro, puede sonar súper importante y decir, oye, se está reduciendo a la mitad, pero en términos de reducción de riesgo absoluto, el valor puede ser bastante menos sexy desde el punto de vista clínico, ¿ya? Entonces, eso es solo como no estoy invalidando el comentario, pero sí un poco una nota de cautela respecto a lo que, como dijo Pedemonte, uno puede transmitir sobre todo a los residentes que están partiendo. Sí, ahora bien, muchas gracias por los comentarios, de todas formas. O sea, había resultados en ese contexto, pero un poco para la, para hacer un trabajo así como más presentable, digamos, y para no atiborrar demasiada información, me fui por herramientas que eran más familiarizadas, como puede ser el riesgo relativo, más que meterse a la reducción de riesgo relativo, pero para algunos resultados efectivamente sí lo presentan. Por ejemplo, se presentan para el delirium de la emergencia de los niños, por ejemplo, presentan que la diferencia de riesgo es de 27 casos, por ejemplo, por cada 100 pacientes. O sea, en el grupo de gases tenemos una incidencia de 35% de agitación para el despertar y el grupo que usó TIVA tuvo una incidencia de 9%. Entonces, finalmente, hay datos que se presentan en este trabajo. No lo agregué en particular para no atiborrar tampoco información, sino para usar herramientas que fueran más familiares dentro de este contexto, digamos. ¿Ya? Ya, vale. Eso, así que eso sí estaba.
Por otro lado, el Trial Sequential Analysis efectivamente son los resultados que necesitamos para saber más o menos cuánto N necesitamos para terminar de zanjar efectivamente el tema. Ahora bien, probablemente para mortalidad con 50.000 pacientes, si ya no tuvimos diferencia y ya efectivamente si se encuentra con 200.000 pacientes, probablemente va a ser clínicamente insignificante. Si ya tenemos estudios que están usando 3.000 o 6.000 pacientes, o sea, ya tenemos una agrupación de pacientes, 3.000 o 6.000 pacientes, cuando estamos hablando de deterioro cognitivo postoperatorio, probablemente, aunque no se haya hecho un análisis de este tipo, debemos estar bien cerca de los números, si no ya están sobrepasados, digamos, también, porque finalmente igual dentro de esos 50.000 pacientes que tengamos un N de 3.000 o de 6.000 pacientes, también es bastante significativo, aunque no se haya hecho efectivamente la discusión del Trial Sequential Analysis. Pero efectivamente, a lo que voy un poco es eso, que probablemente es poco probable que lleguemos a resultados que vayan hacia el otro lado ya con este grupo, con esta síntesis de la evidencia que pareciera ser bastante concisa hacia un lado, pero efectivamente está mal dicho que el tema está zanjado si no tenemos las herramientas adecuadas como para decir que efectivamente está zanjado. Así que eso, por un lado. Vale, gracias. Oye, un último comentario así como estadístico, pero muchas veces la heterogeneidad, esto, bueno, no muchas veces, la forma de medir heterogeneidad en los metaanálisis habitualmente es con el I cuadrado, que siempre aparece. Aparece en las tablas de metaanálisis, los dos forest plots que se dan por un lado por un otro, o para el otro, que aquí no aparece, en particular aquí aparecen las tablas. Están en el suplementario, así que Está suplementario. no lo puse, pero sí, Perfecto. están en el suplementario. Ya, y están aquí en las tablas también. Y en general el valor de corte es como 25. O sea, sobre 25 es alta heterogeneidad, entonces es más difícil hacerle caso a la pregunta que están tratando de responder. Bajo 25 es como aceptado. Un datito. Sí, y hablando un poco de de las diferencias de riesgo, lo podemos ver también en la tabla 3, si uno quiere también más resultados en relación a eso, uno ahí también puede ver las diferencias de riesgo más específicas. Como dije, tomé una variable dentro de todas para presentar y para sintetizar un poco la información, pero también si uno lo quiere mirar en un lugar más detallado, tabla 3 tiene bastante desinformación por si acaso, pero me parece un buen comentario. Efectivamente lo podría haber metido mejor forma. Ya, pues, Augusto, un pequeño comentario. cuéntame, Estaba con la mano levantada. cuéntame. Con respecto a lo que dicen si es que están zanjados o no están zanjados las cosas. Acá hay que centrarse en dos cosas, estos grandes estudios publicados en buenas revistas. Los autores en general se centran en el desenlace primario. Y eso es donde sacan las conclusiones. En este caso, el desenlace primario son los grandes desenlaces, vale decir, mortalidad, morbilidad grave, cosas de ese estilo. Y en ese sentido, cuando tú comparas activa versus gases, no hay ninguna diferencia. Y eso nosotros más o menos lo tenemos confirmado clínicamente, y este trabajo viene a reforzar un poco eso. Sin embargo, cuando uno va a ver los desenlaces secundarios, que ellos mismos lo mencionan, ahí empiezan a aparecer diferencias, pero probablemente porque las diferencias a lo mejor existen, pero no hemos estudiado un número suficiente de pacientes. Entonces, yo creo que los comentarios, yo concuerdo con los que han hecho cada uno, pero nuevamente son grupos diferentes de cosas para sacar conclusiones. Así que por eso hay que tener un poquito de precaución en cómo uno interpreta la información. Y que nuevamente yo creo que desde el punto de vista de mortalidad, yo creo que está zanjado y no vale la pena seguir estudiando esa cuestión. Pero para estas otras cuestiones más, la sintonía fina, a lo mejor ahí falta. Sí, no, absolutamente. O sea, cuando dije zanjado fue un poco parte de mi cosecha, en verdad, más que decirlo así como que, porque en general los papers tampoco son tan arrogantes como decir que dejaron zanjado y que no más discusión en el futuro no va a ser necesaria. Es un poco la apreciación de mi cosecha al respecto al tema. Y un poco a esa línea iba el comentario. Efectivamente, para mortalidad probablemente ya es poco lo que vamos a avanzar, así que eso. Pero gracias por el comentario también de todas formas. Súper.
Ya, pues yo creo que estamos más o menos en la hora, entonces, ¿les parece? Sí, súper bien. Ya, pues, que estén muy bien Muchas entonces, que gracias, tengan que un Muchas estén buen bien. gracias. viernes. Chao, Chau. chao. Chao.